Amigos, bienvenidos a este vídeo reacción a nuestro amigo Kesto. Como lo podéis ver aquí de fondo, lo tenemos por acá. Creo que la mayoría ya lo conocemos. Su opinión del Warzone actual, que se está muriendo y nadie lo puede salvar. Una pregunta para la comunidad. ¿Qué creen ustedes que se tiene que hacer, pero con rapidez, para que Warzone no se muera? En plan de arreglar el Warzone, el actual estado de Warzone. Lo más urgente, ¿vale? Cojan palomitas y vamos a disfrutar de este reaccionando a Warzone se está muriendo de Kesto. Warzone está muriendo ahorita. Te tengo que explicar básicamente la historia de Warzone, porque este problema no está pasando desde ahorita, sino que es algo que lleva pasando desde literalmente 3 o 4 años, y es que siempre se repite. Vamos a empezar desde el inicio. Warzone 1. Que Warzone 1 vino con Modern Warfare 2019, que era un Call of Duty el cual tenía un nuevo motor gráfico, si no me equivoco es llamado IW8 o IW9, algo así, que era un motor gráfico nuevo de Infinity Ward, el cual podía hacer maravillas como, bueno, Warzone 1. Y Warzone 1 no estaba diseñado para durar mucho, ya que Warzone 1 era básicamente lo mismo que fue Blackout para Black Ops 4. Black Ops 4 tuvo un modo Battle Royale llamado Blackout, el cual fue muy interesante y muy divertido. Literalmente, Warzone fue como la secuencia de Blackout, ¿vale? Vieron que Blackout estaba bien. Lo que pasa es que fue un modo de Black Ops 4, fue de pago y no hubo tanto boom, ¿no? No fue tanto boom como es Warzone, como fue Warzone. Pues no fue muy... Y como va a decir que esto a continuación, lo bueno de todo esto es que se juntó, entre muchas comillas, se juntó la pandemia con un juego nuevo, que era Warzone. Claramente todo el mundo encerrado, salió Warzone. Todo el mundo, claramente, el Warzone hizo un boom, ¿no? Porque realmente... Dejamos hablar a Kesto. Muy bien en cuanto a repercusión, pero como Warzone era free to play y además salió justo en pandemia, pues se dieron cosas que fueron una locura. Entonces por esto Warzone 1 no estaba diseñado para durar muchos años, estaba pensado para durar el ciclo de vida de Modern Warfare 2019 y ya. Pero no fue así, fue un éxito total y a la gente le gustó mucho, por lo que se pusieron a trabajar en integraciones con muy poco tiempo de desarrollo, porque en cuanto vieron el éxito de Warzone, directamente fue como que bueno, ajá, ya vamos a hacer, o sea, hay que seguirlo. Y por eso todas las integraciones de Modern Warfare 2019 fueron un desastre, empezando por la de Cold War. Cold War se integró y en verdad fue la primera integración y estaba todo absolutamente roto. Primero las armas no funcionaban bien y no competían con las armas de Modern Warfare 2019 y después se fueron al otro extremo. Estaban extremadamente rotas. Aquí con el meta de la DMR y de la MAC-10, luego de la FFAR, o sea, se pasaron, porque estas armas al principio cuando se integró Cold War en Warzone, estas armas no servían de nada, o sea, no hacían daño, tenían poca velocidad de bala, no llegaban las balas, no tenían el mismo daño, no eran consistentes, pero hicieron un parche para arreglarlo, para la integración que sea mejor para el Warzone, y es que se sobrepasaron porque luego hacían demasiado daño. O sea, literalmente eran las armas más meta y obsoleta a la de Modern Warfare 2019. Para los que no sepan, esta DMR era tiro a tiro, ¿vale? Era semiautomática y iba increíble. De 2 balas, una a la cabeza y una al pecho, tumbabas al enemigo. O sea, imagínate el meta que era como un sniper, pero que disparaba rapidísimo. Mira ahí. Me acuerdo de esto porque a las armas de Cold War le faltaban muchos accesorios. Tuvieron que hacerle un revamp o básicamente cambiar casi que la mayoría de efectos que hacían todos los accesorios de Cold War, porque no competían con lo que hacían los de Modern Warfare 2019. Entonces después de este cambio, todas las armas de Cold War eran una locura. DMR, la MAC-10, toda la locura que fue Cold War. La FFAR, que es esta. Obviamente con el tiempo fue mejorando y fueron metiendo más cosas, pero también por eso mismo Verdansk 84 como tal no llegó al inicio de la integración, sino que llegó unos meses después. Y toma esto en cuenta porque te va a servir para entender qué es lo que está pasando con Warzone ahorita. Te recuerdo. Y eso, como ellos dicen, te recuerdo una cosa. Para los que no jugaron Verdansk, el primer Verdansk, el original, y no jugaron desde un principio el Warzone, o antes del Warzone no jugaron nunca a un Call of Duty, por favor, no opinéis o no digáis tonterías en los comentarios, ¿vale? Por favor, desde el respeto, ¿vale? Por lo demás, si lo probaron, si jugaron esta etapa, comentarlo, porque sí, a mí me gustaría volver a esa etapa, a ese momento de nostalgia y tal, pero va a ser imposible. Es decir, Isla de Renacimiento. Metieron las armas de Cold War, pero no... Literalmente metieron nada más la isla de Renacimiento, que al final es la misma isla de Black Ops 4, que era de... mapa nuevo de Battle Royale. Escucha que te lo va a decir. No la actualizaron ni nada, se quedó Verdansk normal, de modo Warfare 2019. Después obviamente cuando metieron Verdansk 84,
¿Ya tienes tu palomitas, mi amigo? Venga, con palomitas escuchamos lo que dice Kestico. Y demás, hubo el evento final y tal, y todo eso funcionó muy bien. Obvio, habían ciertas cosas que siempre casi que nunca funcionaban. Y después pasamos a la integración de Vanguard, que esta integración rompió todo por completo. Fue la peor integración de las dos que tuvo Modern Warfare 2019 y rompió tanto el juego que el juego era injugable, literalmente para todos los usuarios de Xbox, como por 1 o 2 semanas. Literalmente toda una plataforma no podía jugar. Además de que metieron un nuevo mapa de Battle Royale llamado Caldera, así que sustituyeron por completo Verdansk y metieron un nuevo mapa para darle, no sé, frescura al juego o algo así. Pero el mapa fue una locura, en el sentido malo de la palabra. Fue muy malo, a la gente no le gustó porque no tenía la personalidad que tenía Verdansk, era pura selva y además no podías ver casi que nada con tanto foliaje que había. Esto después lo cambiaron y redujeron todo el foliaje del mapa y bajaron el césped y demás. O sea, se refieren a los árboles, al césped, a la hierba que había, el contraste, el color. En general eso como que no ha gustado mucho a la comunidad. Pero oye, no estaba tan mal como está ahora mismo. Parece random lo que te estoy diciendo, pero literalmente cortaron el césped del mapa, literal. Además de que metieron todas las armas nuevas de Vanguard que rompieron por completo el juego, ya que tenían 0 retroceso. Añadieron los 8 accesorios a las armas de Vanguard, mientras que las otras solamente tenían 5. Todas eran rayos láseres, todas eran muy buenas, todas mataban extremadamente rápido. O sea, la Owen mataba en 300 milisegundos, era una locura. Ese tipo te explotaba por completo. Era peor que las armas de Cold War. Y con el tiempo esta integración de Vanguard fue mejorando, pero básicamente se concentraron en hacer cambios de calidad de vida al juego y no tanto de contenido, como por ejemplo ventajas extra, ventajas para agarrarlas en el suelo, los globos en el mapa, los globos personales y muchas otras cosas que mejoraban el gameplay, no tanto un mapa o un arma o algo del estilo. Y en verdad yo me divertí más al final de Caldera que en, no sé, Verdansk, por ejemplo. Eso es una opinión un poco atrevida, pero es que sí, es verdad, porque yo también jugaba solo Isla de Renacimiento, porque Caldera, al ser un mapa de Battle Royale y era malo, pues la gente no lo jugaba, pero con todos los cambios que hicieron para mejorar. Literalmente, cuando estaba Caldera, todo el mundo jugaba Resurgimiento, ¿vale? O sea, para el gameplay, Resurgimiento mejoró muchísimo y pasó a ser casi que el modo principal o el que todo el mundo jugaba en Warzone. Y ahora entramos a Warzone 2, que te explico el problema de Warzone 2. En este caso, Modern Warfare 2 tuvo 3 años de desarrollo, si no me equivoco. Obviamente, al tener 3 años de desarrollo, para desarrollar Warzone 2, lo empezaron a desarrollar, entre comillas, al inicio de Warzone 1. Es decir, cuando la gente jugaba con HDR, M4. Con el meta, literalmente HDR, M4. Cuando el original, el Verdansk original, las primeras armas meta fue el HDR, la M4. 4-1, que la gente campeaba de lejos con térmica y demás. Y la gente jugaba. Es verdad, la mira. No existía el slide cancel porque todavía no sabían. La mira térmica. No utilizaban los steams para tener más velocidad porque eso fue en Caldera. Y por eso es que Warzone 2 fue tan contrario a todo lo que fueron los últimos años de Warzone 1. Entonces Warzone cambió tanto de... Contrario como habíamos avanzado tanto en Warzone que con Warzone 2.0, que luego le quitaron el nombre de, o sea, le quitaron el 2.0, lo dejaron en Warzone. Solamente es como que habíamos vuelto para atrás. Bueno, que esto aquí nos explica, ¿no? Del primer año al último de Vanguard, que Warzone 2 no era por lo que la gente jugaba a Warzone. La gente no jugaba a Warzone por tener algo táctico, la gente jugaba a Warzone por divertirse, rushear, tener steams, usar el car, sniper de un tiro, tal, globos, la cosa. Y todo esto cambió con Warzone 2. Que básicamente el lema de Modern Warfare 2 y Warzone 2 era la nueva era de Call of Duty. Ya que con este juego sí tenían un plan en mente, y era cambiar el juego todos los años con un motor gráfico que es unificado. Es decir, que todas las desarrolladoras de Call of Duty utilizan el mismo motor gráfico con sus propios ajustes y demás para combinar los juegos y que sea mucho más fácil traspasar cosas de uno. Se me acabarán las palomitas, ¿eh? Esa es la teoría. Warzone 2 obviamente fue un desastre, a la gente no le gustó por los cambios que hicieron en cuanto a movimiento y gameplay base, y nunca nos quisieron dar los cambios que quisimos. Ahora cuando pasamos a Warzone 3, la cosa mejoró bastante, ya que el juego base Modern Warfare 3 era de Sledgehammer Games y ellos tenían control sobre básicamente la mayoría de ideas del juego. Obviamente seguía teniendo el nombre Modern Warfare por lo que habían ciertas cosas que no podían hacer y que tenían que pedirle permiso a Infinity Ward para hacer, pero la mayoría de cosas las cambiaron o las mejoraron. El movimiento, el recoil de las armas y todo el gameplay base que pedíamos que cambiaran de Modern Warfare
nunca lo hicieron. Pero igualmente salió totalmente bugueada como todas las integraciones. O sea, al inicio agarrabas una clase y te quedabas totalmente bugueado sin poder moverte. Y a mitad de juego hubieron muchos problemas de servidores. Siempre que jugabas una partida o lo que sea, ibas medio lagueado. Pero con el tiempo fue mejorando mucho Warzone 3. Fue un juego que tuvo mucho contenido semanal. Cada semana tenías algo diferente que hacer, algo diferente que desbloquear. Una nueva arma, un nuevo kit de conversión, un nuevo camuflaje que desbloquear. Fue un juego bastante divertido y al cual le metieron mucha atención. Es verdad que prestaron más atención como a la comunidad en general, mejorar y tal, y no tanto a la tienda de meter skins, que actualmente, o sea, los servidores no funcionan. Hasta los mejores jugadores del mundo del competitivo están reclamando, publicando, protestando porque el juego no funciona, los servidores no funcionan de Call of Duty. Actualmente, estoy hablando actualmente, ¿vale? Del Warzone actual, no funciona, es casi imposible de jugar, no entran las balas, etcétera, etcétera. Protestan y tal, y Call of Duty es como... Esto no va conmigo. Meten skins en la tienda. Han metido como 20 packs o algo así con el nuevo patrocinio que tienen ahora con el juego de calamar, ¿no? No sé. Es como que la gente que habla, más los de habla inglesa, porque los de habla hispana nunca nos tienen en cuenta, están protestando por el juego, por el estado actual de Warzone y tal, que no funciona casi nada, no se puede jugar tranquilamente. Y es como que no estás hablando con ellos, es como que no protestas sobre su juego, o sea, les da igual, o sea, es que no entendemos cómo puede ser, quién manda ahí, o sea, es que no, yo flipo. Llegamos a Warzone 6, la gente estaba bastante emocionada porque era ok. Warzone 6 lo llaman Warzone 6 ahora, o le dicen Warzone Black Ops 6, porque es por el Call of Duty Black Ops 6, ¿vale? Ya recuperamos todo lo que teníamos en Warzone 1, es decir, Slide Cancel, armas que se sentían bastante bien y que no tenían mucho retroceso visual, snipers de un tiro, tal. Todo eso que tuvimos en Warzone 1, que perdimos con Warzone 2 y que nos tomó 1 año y medio recuperar con Warzone 3, y que ahora lo que iban a hacer era mejorar sobre eso. Literalmente. El juego era dirigido por Treyarch, íbamos a tener un mapa de Área 99, se rumoreaba que iba a venir Verdansk con ese juego o incluso un mapa nuevo de Avalon, una locura. Y bueno, sale la integración y nos encontramos que el juego ha perdido el 50% de la gente que lo juega en tan solo 2 meses. Ya que aquí vemos noviembre de 2024, es decir, 5 días después de que salió Black Ops 6, habían de media 165.000 jugadores. Pero claro, pasa diciembre y ya no hay 165.000, hay 93.000. Y claro, pasan 5 días más y hay 87.000. Es decir, están perdiendo 1.000 jugadores por día. Está hablando más o menos de los jugadores de Steam, ¿vale? Lo que se puede ver como estadísticas, porque de consolas no se pueden ver. Pero si se pierden tantos jugadores en una plataforma, claramente se pierden en las demás plataformas también, ¿vale? Y tener en cuenta que ahora mismo Call of Duty Warzone, ¿vale? Están integrando 4 juegos, que es Modern Warfare 2, Modern Warfare 3, ¿vale? Black Ops 6 y Warzone, ¿vale? O sea, son prácticamente 4 juegos compitiendo, digamos, juntos, y hay menos de 60.000 jugadores jugando. O 1.000 y algo. Obviamente esto es en... Pierde 1.000 y pico jugadores cada día. En Play y en Xbox y demás, obviamente, pero si la gente se va en Steam, seguramente también se están yendo en Play y en Xbox. Por esa lo que acabo de decir yo. regla de 3. Entonces ahora que estamos en este punto, te explico el problema básico. Me acabaron las palomitas. Y es que cada vez que hacen un juego tienen que reiniciar el ciclo. Básicamente sale una integración, sale rota. La integración toma un tiempito para como que acomodarse y demás y volver a estar un poco estable. Y ya de ahí le empiezan a mejorar cosas, le empiezan a hacer cambios al gameplay, los globos, las ventajas en el piso, tal, todo lo que te comenté, por ejemplo, en Caldera, que pasó. Y ya después, cuando ya el juego está casi perfecto, al final de su ciclo, meten otra integración y rompen todo. Y después se tiene que volver a arreglar poquito a poquito. Y después, a partir de ahí, le pueden empezar a mejorar cosas. Pero con esta... Aquí el bug de las armas, que era el de Vanguard, madre mía. O la gente se aburrió, o la gente ya dijo, ya, o sea, hasta aquí. Ya van 4 años de lo mismo, ya no quiero más, bro. Te explico básicamente lo que pasa con Warzone 6. En Warzone 6 agarraron una versión antigua de Modern Warfare 3, es decir, creo que es a lo mejor temporada 1,5 o algo así. Y ahí Raven Software, que es la encargada de las integraciones y demás de todo Warzone, agarró Black Ops 6 y empezó a construir y a unificar Black Ops 6 al Warzone de Modern Warfare 3. Pero claro, en el camino nos estamos olvidando de muchos cambios base que hicieron temporada 2, temporada 3, temporada 4, temporada 5 y temporada 6 de Modern Warfare 3.
3. Cambios base como por ejemplo, en Modern Warfare 3 metieron ventajas bases que el jugador siempre tenía sin importar si tenía clase o no. Por ejemplo, la posibilidad de poder recargar mientras que corres, la posibilidad de poder subirte a cosas mucho más rápido, o sea, cosas que te hacen el juego mucho más rápido. Y con Warzone 6 sí puedo recargar mientras que corro, pero el muñeco ya no sube rápido las cosas. El muñeco ahora se tarda muchísimo más tiempo en subir todo, como si fuese Warzone 2, por ejemplo. Te pongo un mejor ejemplo, el mapa de Battle Royale. El mapa de Battle Royale ahorita mismo es Uzbekistán, que es el mismo que estaba en Modern Warfare 3. Uzbekistán. Y es literalmente lo que dice que esto, que tarda un montón los personajes hacer las animaciones para subir y tal. Pero bueno, vamos a ver lo que dice él. En Pop of Power lo cambiaron, lo destruyeron, le hicieron una sección como que un búnker y pusieron algunas partes como de cosas radioactivas y demás. Y en una sección del mapa que estaba un poco vacía, añadieron Superstore de Verdansk, de Warzone 1, en esa parte del mapa. Superstore. Llega Warzone 6 y no están esos cambios del mapa. Como te digo, ese es el problema. Empiezan una integración, sale rota, la van arreglando poco a poco y para cuando sale la integración tienen que volver a empezar de cero. Ese es el problema base del juego. Obviamente hay muchos otros problemas, como por ejemplo los hackers. Los hackers están arruinando el juego. No puedo hablar mucho por experiencia porque esto pasa más que todo en partidas competitivas y yo solamente me meto en partidas públicas y en resurgimiento y demás y ya. Pero sí me ha pasado alguna que otra vez. Nivel 1, a ver, no creo, ¿no? ¡Es el hacker! ¡Es más de carajo! ¡Que ya me ¿Acaso lo dudaba o qué? ¿Qué es ese aimbot, bro? No solamente hay muchos por partida y te arruinan la experiencia porque te mata un fucking hacker, sino que también si logras eliminar al hacker de la partida, ellos tiran el server. Literal, lo que te estoy diciendo no es troleando. Todo ese tiempo que estuviste de los 20 minutos jugando la partida para ganar SR y subir de rango en el modo competitivo y demás, no vale para absolutamente nada. En Rankeds, ¿vale? Un hacker y dijo: si yo no gano, nadie gana. Y es como si el anti-cheat en verdad no existiera. Porque en Warzone 3, si era muy obvio el hacker, ¡pum! Literalmente, ese es el meme de Ricochet, ¿sabes? Que funciona, está en la red X o Twitter, que era antes. El anti-cheat te respondía: aquí no me ha pasado ni una sola vez que yo haya reportado a un hacker y en mitad de partida lo hayan sacado. Y recordar que Ricochet hasta más o menos, yo creo que abril, según ellos, van a meterlo, van a implementarlo, van a mejorarlo, pero actualmente no hay Ricochet, no existe Ricochet. Y yo creo que es mentira tras mentira tras mentira y ya está. Quieren tapar el sol con un dedo, o sea, que si no, no me lo explico. Que ya dijeron que van a arreglar el anti-cheat de Warzone 6, pero lo van a arreglar o en temporada 2 o en temporada 3. En unos 90 días más o menos. Y obviamente el juego como está ahorita mismo plagado de hackers, no es algo que se puede dejar a, bueno, sí, yo lo arreglo después. No se puede arreglar después, se tiene que arreglar ahorita mismo. Porque es que el juego ya, se tiene que arreglar ya. Los jugadores que se están yendo, estoy mostrando el estado del juego actual, es una locura, no tiene nada de sentido. Y además de todo eso, hay muchas cosas que no termino de entender. Porque hay cambios que dicen que hacen, pero al final no los terminan arreglando. Por ejemplo, la Core 45 es una pistola de Modern Warfare 3 que tiene un kit de conversión el cual lo hace básicamente automática. Pero con una variante podías buguear el kit de conversión y hacer que fuese automática, pero con el daño de la pistola semiautomática. Es decir, que hacía mucho daño. Y se dieron cuenta de este bug con esta variante y removieron la variante como por unas 2 semanas o algo así, mientras que resolvían el problema e investigaban todo porque es que el arma estaba totalmente rota. Mataba demasiado rápido, no tenía nada de sentido. Y era además pay to win, porque necesitabas una skin para hacer el bug. Entonces pasaron 2 o 3 semanas, volvieron a habilitar la skin y volvieron a meter la core en el juego y volvió a estar bugueada la skin. Hay algo roto en el juego, lo deshabilitan para arreglarlo, lo vuelven a habilitar, sigue estando roto, lo vuelven a deshabilitar. Yo no entiendo qué está pasando aquí, bro. También te pongo otro ejemplo bastante similar a eso. En el modo competitivo deshabilitaron los live pings, que básicamente cuando tú ves a un enemigo y lo puedes marcar y el iconito de la marcada traquea al enemigo mientras que se va moviendo. En Ranked deshabilitaron eso porque básicamente no sé, estaba como que muy OP o lo que sea, y para mejorar la experiencia de Ranked lo deshabilitaron. Con la nueva actualización de Squid Game que metieron hace 2 días, de manera random, se volvieron a habilitar los live pings en el modo competitivo de Warzone. ¿Qué tiene que ver una actualización de Squid Games con el sistema de pingueo del modo competitivo de Warzone?
Ninguno. Es que no tiene que ver. O sea, que literalmente yo no puedo llegar a entender cómo la pueden cagar tanto, ¿sabes? ¿Cómo la pueden cagar tanto, tío? Es que no llego a entender. Nada, pero lo cambió. Y era lo que te estaba explicando hace un rato. Y es que Para los que no entiendan, ¿vale? Squid Game se refiere al juego de calamar, que es en español, España, ¿vale? Que se dice juego de calamar y tal, que es la nueva contribución, nuevo patrocinio que tiene con Call of Duty, ¿no? yo creo que cómo funciona Warzone es que van haciendo las actualizaciones y van agarrando versiones anteriores de actualizaciones para crear el contenido nuevo y después lanzarlo. Pero en ese periodo en el que hacen el contenido hacen cambios y después no están esos cambios en esta versión porque agarraron para hacer esta versión en esta. Y todo lo que pasó aquí no está en esta. No sé si me explico, pero me estoy volviendo loco. Una versión antigua, cogen con la versión nueva, quieren coger la versión antigua para modificarla y que sea compatible con la nueva, pero lo que hay desde la antigua hasta la nueva, todas las actualizaciones que metieron, todos los cambios que habían metido desde esta actualización, digamos, de la versión antigua hasta la versión nueva, todo lo que hay entre el medio, como que la pierden, se pierde. O sea, todo eso lo que hicieron, como que ya no existe, como que está borrado. Es como una copia de seguridad que tienen de esta versión, la cogen, la utilizan para a modelarla y que sea lo mejor y la más funcionable con la versión nueva, pero lo que hay entre medio de una versión a otra es como que se pierde, o sea, se borra literalmente, o no sé cómo explicarlo de otra manera, o sea, literalmente. Sí, en verdad, el juego nunca... Porque nadie sabe lo que pasa realmente y quién manda ahí, o sea, en fin, vamos a seguir. Completamente arreglado, porque mientras que arreglas ciertas cosas, estás haciendo otro contenido en otra versión del juego y cuando sacas esa versión del juego te tienes que acordar de arreglar todos los bugs que estaban en las versiones anteriores que pasó de este a este, y entonces eso no se puede. O sea, sí se puede, pero obviamente no lo hacen muy bien. Yo creo que no les dio tiempo de hacer toda la integración por completo para la fecha que tenían, que es de diciembre, y dijeron, vamos a meter esto, lo roto que esté, porque lo tenemos que meter, y ya después la integración real es con Verdansk, porque es que si no, esto que está pasando ahorita mismo con Warzone no tiene sentido. Entonces, ¿por qué no arreglarían cosas de inmediato? ¿Por qué no le meterían más amor al anti-cheat de una vez? Y es porque se están guardando todo para Verdansk y van a dejar que se muera el juego en esta temporada 2 y lo que resta de la temporada 2 hasta que salga Verdansk, que supuestamente va a salir en marzo, porque prefieren meter spoiler, no va a salir todos los huevos en una sola canasta con Verdansk. O sea, no puedes sacrificar 90 días de juego. Y mi opinión, como creador y como jugador desde 2011 más o menos a Call of Duty, es de que tienen un as en la manga. Quiero decir, están dejando tal como está porque están viendo que es imposible arreglar, se gastaría demasiados recursos, demasiado tiempo, no lo pueden arreglar en un mes, 2, 3, ¿vale? Es imposible, al menos que lo hagan desde cero todo. Yo creo que van a hacer algo desde cero, un mapa nuevo, van a hacer como un cambio que fue de Verdansk a Caldera o a Warzone 2.0, en plan de que vamos a perder todas las skins, todas las armas, todo, van a hacer todo de nuevo y se supone, según humores por ahí que han salido, que va a haber un Verdansk nuevo o un mapa nuevo tipo Verdansk, digamos, ¿vale? No puedo decir nombres, ¿vale? Porque se ha filtrado, pero todavía no es oficial, ¿vale? Por Call of Duty, sino que por gente y tal, bastante conocidos que filtran cosas y tal. Dicen que va a ser un motor gráfico, va a ser todo nuevo, lo de siempre, lo que nos vende Call of Duty los últimos 4 años, ¿no? Que siempre es algo nuevo, siempre es algo no sé qué. Pero yo tengo la esperanza y espero, la nostalgia, de que cuando vayan a meter, ojalá metieran Verdansk, que lo metan bien, en plan, en el sentido de que no haya bugs. Los hackers y eso yo creo que ya estamos más o menos acostumbrados, ¿vale? Pero es que ahora mismo, entre hackers, entre que los servidores no funcionan, entre que no puedes jugar, hay demasiados bugs, se cae el servidor cada 2x3 o te lo tiran los hackers te pueden banear, sí, te pueden banear los hackers. Entre una y otra y tantas cosas, es que o sea, ni siquiera te deja la oportunidad de enfrentarte a un hacker, ni siquiera te da la oportunidad de jugar. Es que no puedes. O sea, no es que no quiera, es que no te deja el juego, no funciona el juego. Yo el otro día jugué el competitivo y también probé el juego de calamar, Squid Game, que le dice que esto, en Warzone,
me lo he pasado bien, porque es un evento nuevo, es algo diferente y tal, me lo he pasado bien, pero es que como el muñeco estaba corriendo y es como que fuera con lag, en plan de, no me refiero que se teletransportara, no, pero sientes como ese, no sé, como que flota el muñeco, o sea, como que no va caminando, sino como que vuela, por decirlo de alguna manera, o sea, no llego a entender lo que pasa ahora mismo. Y es que no invierte, o esperemos que vayan a invertir y vayan a hacer algo realista y algo mejor de cara al futuro, ¿vale? Esperemos que antes del verano metan algo nuevo, algo totalmente nuevo y totalmente bien hecho para que los jugadores vuelvan, porque cada día perdemos más de 1000 jugadores, señores. Para después... Incluyéndome, ¿eh? Y decir, mira, te lo arreglé todo en una actualización. Incluyéndome, porque yo ahora mismo juego Warzone Mobile. O sea, me lo paso mejor. O Call of Duty Mobile, el mejor Call of Duty de la historia. Iba a decir una palabrota. De la historia, señores. Call of Duty Mobile, literalmente. Porque es que tú y yo sabemos que no van a arreglar toda una utilización. La integración de Verdansk va a tener problemas. Y si tiene muchos problemas, me vas a disculpar, pero ahí sí que sí se muere Warzone por completo. No hay nada que lo salve. Verdansk es la última bala que tiene Warzone para poder revivir algo. Bueno, la última bala de lo que sepamos todos los creadores o los que más o menos andamos en este mundillo cada día de las noticias y tal, ¿vale? Ya si nos ponemos a hablar de cosas externas, hace poquito pasó un evento de Squid Game, metieron un pase gratis en el cual te dan recompensa por jugar, pero otro pase premium en el cual cuesta $10, en el cual también te dan recompensas de Squid Game, pero también tienes que jugar para conseguirlas. Yo siento que si Black Ops 6 fuese gratis y el juego funcionara en este momento, no hubiese ni un solo problema con que metieran un pase de Squid Game de 1100 Call of Duty Points. Pero como el juego primero es de pago y segundo no está funcionando como debería, pues obviamente no te puedes tirar esa de meter un pase de... Lo bueno de eso es que Call of Duty Black Ops 6 lo podéis jugar con la suscripción de Xbox, ¿vale? Y no tenéis que comprarlo, porque imagínate dejarte 70 euracos en el juego, comprarte Black Cell que cuesta otros 30 euracos y luego otros 10 euracos, bueno, hablo de euros, ¿vale? Pero vendrían a ser dólares lo mismo, ¿vale? Imagínate ahora otros $10 por ese super pase del juego del calamar, de la contribución, del patrocinio que tienen, del convenio este, que va a ser un tiempo, va a ser una semana creo que dura o 15 días, no sé qué, para conseguir esas skins y esas cosas. Y es que el juego no funciona, lo que dice que esto es que si me dejarían jugar y disfrutarlo, aparte de los hacks, o sea, olvidemos de los hacks, no, hablamos de los bugs, de que puedas coger tus armas, que no se crashe el juego, que no se, que entre las balas y que los servidores no te saquen, ¿vale? Que entre las balas me refiero que hay veces que disparas y es que una de dos, o lo matas al enemigo en plan de todas las balas que disparaste le entra de una, o sea, en plan de repente le revientas, o le matas, o sea, le tiras un cargador de 60 balas y es que no lo matas y es en plan, vamos a ver dónde están mis balas. Con que eso ya se arregló un poco, pero aún así fatal. Pago en un evento. Me salté un montonón de cosas, pero es un video que quería hacer para la gente que en verdad a lo mejor ni siquiera sabe qué está pasando con Warzone, ni sabe el por qué la gente está tan enojada con el estado del juego. Y o literalmente no les interesa ya Warzone. Yo haga este video o no haga este video, igualmente el anti-cheat se va a actualizar en la temporada 3. Igualmente a lo mejor va a estar roto. Igualmente van a sacar Verdansk roto seguramente y muy probable. Y ya, o sea, no hay nada que podamos hacer. Ojalá y salga todo bien y salga Verdansk y salga perfecto. Ojalá. Y el anti-cheat funcione y todo lo demás. Espero que sí. Pero con el récord que trae Warzone, permíteme dudarlo un poco. Una vez de todo esto, espero que hayan entendido todo lo que les expliqué. Es un video un poco largo. Yo espero que salga, como dice que esto, yo espero que salga bien y tal, pero yendo desde lo mejor a lo peor de Warzone que es hoy en día, o sea, de lo mejor que fue Verdansk, la etapa esa de la nostalgia, de todo eso. Sí, habían armas rotas que eran láser, etcétera, etcétera, pero sí, pues eso te da la dinámica, eso te da, está bien. Por lo menos ahí funcionaba más o menos el anti-cheat. Es que ahora no hay anti-cheat. Es que literalmente es como un país sin ley, ¿sabes? O sea, ahora mismo por Warzone hace lo que quieras porque no te van a hacer nada. Ahora mismo, que en el futuro metan el anti-cheat y te hagan y tienen tus registros de hoy que has hecho trampa o lo que sea, te van a bañar seguramente. Pero hasta entonces, pues 2 meses puedes disfrutar haciendo lo que te da la gana en Warzone o Call of Duty Black Ops 6. Lo sé, si les gustó el video, suscríbanse. Si les gustó el video, como dice Kestico, suscríbanse, activar la campanita para enterarte de todos los futuros vídeos que se vienen al canal. Muchas gracias y nos vemos en el próximo. Y te recuerdo que puedes hacerte miembro de este canal y acceder a contenido exclusivo.